hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué tal si en esta mañana nos disponemos para adorar al Señor, para glorificar su nombre? Y quisiera leer en una parte de un salmo que dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno fino. El Señor siempre está caminando con nosotros, con sus hijos, con aquellos que han decidido servir al Señor, con aquellos que han decidido caminar con el Señor. ¿Y qué tal si en esta mañana oramos y le decimos al Señor: gracias? Gracias por todas aquellas cosas tan lindas que ha hecho con nosotros. Señor, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. A ti te damos la honra, la gloria y el honor. Y en esta mañana, Señor, queremos adorarte, queremos glorificarte y queremos darte gracias a través de la alabanza, a través de tu palabra, y queremos en esta mañana, Señor, que ministres nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
alzan y con canto adoran y vuestras manos alzan ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas.
Gracias, Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. El Señor está derramando aceite, vino nuevo, a su nombre. ¿Cuántos quieren aceite fresco? Alábale que Él vive. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oh, oh. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oh, y me gozaré. Señor, mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. ¡Gózate! Me gozo en ti, Señor. Eres Dios de mi salvación. Del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor. Eres mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya. A su nombre. Fuerte las manos. Gozaré En el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me gozo en ti. Me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. A su nombre. Gloria a ti, Señor. Guerra espiritual. Derribando fortalezas. Derribando murallas. Rompiendo cadenas. Cada golpe de la espada de Dios. Aleluya. Golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo
grandeza de nuestro Rey. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra. Y quisiera que fuéramos al libro de Filipenses y leyéramos el capítulo 3, versículos del 1 al 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decir estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos,
Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la iglesia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos, Señor, en esta mañana compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y a ti damos honra, gloria y honor. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, Señor, el poder aprender a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, para aprender de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este libro de Filipenses es un libro que escribe Pablo desde la prisión. Y Pablo escribe desde la prisión y escribe a los hermanos en Filipos y les escribe bajo una intención. Y es la intención de agradecer el favor que han hecho y que han tenido en cuenta con él. Pablo les escribe agradeciéndoles por todas las cosas que esta iglesia ha hecho por él allí en la cárcel y por todas las cosas que seguirá haciendo. Pablo les escribe y les agradece por el dinero que les ha enviado, pero también les anima a seguir en el Señor. También les anima a que ellos sigan caminando con el Señor. Pero también les dice que tengan cuidado, les advierte frente a muchas situaciones que ellos puedan vivir allí en la iglesia en Filipos. Y por eso les escribe de esta manera. Y en el capítulo 3, Pablo le escribe a los hermanos en Filipos y les escribe de una manera muy especial. Y en esta mañana quiero que miremos estos versículos y quiero que veamos
qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Y le he puesto a este mensaje: cuando verdaderamente conozco a Jesús. Cuando verdaderamente conozco a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando verdaderamente entendemos en el que hemos creído? En Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eso es lo que Pablo quiere contarnos a través de este pasaje. Y quisiera que empezáramos mirando en el capítulo, en los versículos del 1 al 3, cuando Pablo, a pesar de que les está diciendo que él ha conocido a Jesús y que él nos va a contar cuál es el sentido que él tiene cuando conoció a Jesús, qué importancia tiene para él el haber conocido a Jesús. También nos está diciendo en los primeros versículos, nos advierte, nos dice, tengan cuidado. Pero también inicia estos versículos diciéndonos que el conocer verdaderamente a Jesús nos dice que nos da gozo y que nos da alegría. Y dice así: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Ustedes ya conocieron al Señor, así es que alégrense, gócense en el Señor. Y el gozo y la alegría, el verdadero gozo y la alegría viene solamente del Señor. Y Pablo nos está diciendo, gócense en el Señor. Y dice, nunca me voy a cansar de decirles estas cosas. Y el segundo versículo dice, cuídense. Y dice varios aspectos de algunos personajes. Y les dice, cuídense de esos perros. Este era un término que tenían los judíos para con los gentiles. Personas que no eran del pueblo escogido por Dios. Ya, esos son cualquiera. Y les daban ese nombre. Y les hablaba más bien como cualquier cosa. Y les colocaron este nombre. Pero Pablo les devuelve y les dice, cuídense de ellos, y les toma también por este nombre. Porque en esos momentos los perros eran personas que se alimentaban de cosas sucias. Y les decía, cuídense de esas personas, cuídense de esos animales, cuídense de cosas tan desagradables como eran los perros en ese momento. Como en estos momentos son aquellos animales, aves rapaces que se alimentan de materia en descomposición. En esa época, algunos perros se alimentaban de materia en descomposición. Entonces les dice que se cuiden de todas esas personas, pero también les dice que se cuiden de esa gente que hace lo malo, personas que hacen cosas que no están conforme a la palabra. Pero también les dice que se cuiden de esos mutiladores que les dice que se deben de circuncidar para ser salvos. Aquellos hermanos judíos querían que los que habían conocido al Señor, que los que verdaderamente habían conocido a Jesús, debían de seguir la ley. Y por eso les decían que tenían que circuncidarse. Por eso les habla acá de esos mutiladores que dicen que se deben de circuncidar para ser salvos. Cuídense de ellos. Y más adelante Pablo, a través de este mismo pasaje, nos dice cuál es la verdadera circuncisión. Entonces les dice, cuídense. Y ahora dice en el versículo 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Nosotros, todos aquellos que hemos recibido a Jesús, que hemos entendido verdaderamente en quién hemos creído, hemos sido circuncidados, pero desde nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón que ha sido apartado para el Señor. Un corazón que quiere adorar al Señor, un corazón que quiere servir al Señor. Y eso son los que verdaderamente quieren adorar al Señor. Y nos dice que nos cuidemos de todas aquellas personas, de aquellas personas que quieren enseñarnos cosas que no son. Y es cuando Pablo les dice allí que los verdaderos, los que adoramos
y que por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna, miren hermanos, ninguna confianza en esfuerzo humano. Cristo Jesús ya ha hecho todo por nosotros allí en la cruz. Cristo Jesús ya ha pagado el precio allí en la cruz, por ti, por mí, por todos mis hermanos. Entonces Pablo les advierte y les dice, gócense primero, porque Jesús está con ustedes, porque Jesús está en sus vidas. Pero les dice, cuidado frente a estas situaciones. Se cree que en estos momentos en Filipos habían muchos judíos que querían empezar a estar en aquella iglesia, pero querían impartir la ley, querían dar a conocer la ley y querían que el pueblo compartiera todo lo que la ley decía, empezando por sus tradiciones como era la circuncisión. Pero Pablo les dice que no, que los verdaderos adoradores somos los que estamos ya circuncidados y que nosotros, por medio del Espíritu de Dios, ya estamos circuncidados. Así es que, mis hermanos, Pablo nos advierte. En segundo lugar, y en el los versículos 4 al 7 nos dice perder o ganar. Perder o ganar. Y en estos versículos nos dice, aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta y la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. ¿Debido a qué, mis hermanos? A lo que Cristo ha hecho. Pablo, en estos pasajes del 4 al 7, nos está diciendo en estos versículos que él confiaba en la carne. Que él era un fariseo, que él fue circuncidado, es de la casa de Israel, de la herencia de Jacob, de los descendientes de Benjamín. Y él venía de toda esta generación tras generación y él era fariseo. En ese momento y en esa época, los fariseos cumplían al pie de la letra la ley. Y por muy mínima que fuera la norma, la cumplían. Y eso era lo que ellos hacían, cumplir al pie de la letra. Por muy mínimas que fueran los detalles, habían que cumplirlos. Y eso lo hacía Pablo. Pero Pablo dice, no más. Todo eso lo dejo. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho en él. Por lo que Cristo ha hecho en ti. Nosotros muchas veces hay cosas que le damos ciertos valores, pero ese valor es mucho menor de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Cristo puede seguir haciendo en nosotros. Y eso es lo que Pablo nos dice en estos versículos. Él confiaba en la carne. Ahora él confía en Cristo, porque él ha ganado en Cristo. Hay cosas sin sentido. El verdadero sentido es conocer a Cristo. El verdadero sentido es conocer a Jesús y permitir que Él obre en nuestras vidas. Amén. Como tercer lugar, mis hermanos, conoce a Dios. Conoce a Dios. Versículos 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Hay situaciones en nuestras vidas
que les hemos dado ciertos valores, pero mayor es el valor que debo de darle a Cristo Jesús. Verdaderamente, el valor más alto es el valor que yo le he dado, el conocer a Jesús, el haberlo recibido como Señor y Salvador de mi vida, porque en Él tengo salvación y vida eterna. Y eso lo está declarando Pablo aquí. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo quiere caminar con Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado cuando verdaderamente yo conozco a Jesús. Quiero caminar con Jesús. Quiero experimentar el amor, la misericordia, su fidelidad. Quiero experimentar todo lo que es Jesús en mi vida. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Que cuando tú verdaderamente conoces a Jesús, tú camines con Él y tú tengas esa gran experiencia con Él, de caminar, de conocerle, de saber quién es Él y de saber lo que Él puede hacer en tu vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y termina con una parte que es el poder esperar en Él, vida eterna, el poder resucitar de entre los muertos, el poder estar el día de mañana, cuando Él llegue por su iglesia, estar allí con Él, resucitar en Cristo. Y eso es lo que Pablo nos dice: conoce a Dios, desechar a los demás, llegar a ser uno con Él, llegar a ser con Cristo, ser justo por medio de la fe en Cristo y no por mi justicia propia. Dios no nos ha llamado a impartir justicia, nos ha llamado a seguirlo, nos ha llamado a que le sirvamos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, seguirlo, servirle, así como Pablo lo hizo. Y Pablo les está contando aquí a la iglesia de Filipos, es que yo hice esas cosas. Y ustedes que están allí en Filipos, háganlo, entreguen sus vidas al Señor y entiendan en quién han creído, en aquel Jesús. Y como cuarto punto nos dice: conquista y persevera. Versículos del 12 al 14. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Pablo quería seguir caminando con el Señor, quería llegar hasta allá, hasta la meta, pero para poder llegar allá tenía que seguir caminando con Cristo, tenía que seguir transformando su vida a través de Jesús. Y Pablo inicia este versículo 12 con la idea de que Jesús lo había alcanzado. Jesús había alcanzado a Pablo. Jesús te ha alcanzado a ti. Jesús ha llegado a tu vida. ¿Para qué ha llegado Jesús a tu vida? Mira lo que dice Pablo: para hacernos nuevos hombres. Y quisiera que viéramos en Romanos 6:4. Romanos 6:4. Y dice así, mis hermanos, les voy a leer Romanos 6:4.
Dice así la palabra del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva, para hacerte un nuevo hombre, para que andemos en una vida nueva con Jesús. Para eso alcanzó Jesús a Pablo, para eso te alcanzó Jesús a ti, para que seas un nuevo hombre, para eso. También para que seas un testigo de Él, para que prediques, para que lleves y des a conocer a aquel Jesús, a aquel que transforma tu vida, a aquel al cual tú le debes de servir. Y para eso, Pablo también conoció a Jesús, para hacerse un testigo de Él. Y miremos en Hechos 9:15. Quisiera que miráramos en este pasaje, en Hechos 9:15. ¿Qué dice, mis hermanos? Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Ve, porque instrumento me es este para llevar las buenas nuevas de salvación. Para eso Jesús te alcanzó a ti, para que des a conocer a otros de aquel que puede darle salvación y vida eterna, de aquel que te dio salvación y te dio vida eterna. Amén. ¿Para qué más alcanzó Jesús a Pablo? También lo alcanzó para ser un instrumento en la conversión de otros, para ser un instrumento en la conversión de otros. Pablo ejerció un ministerio. ¿Para qué, mis hermanos? Para que otros llegaran a Jesús, para llevar a otros a Jesús. Y lo dice en este versículo 15 también. También Jesús alcanzó a Pablo para conformarlo a su imagen, para que fuese moldeado a la imagen de Jesús. En Romanos 8:29, quisiera leerles este pasaje, Romanos 8:29, y dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que Pablo fue, un hombre conforme a la imagen de Dios, para que la naturaleza, ver la naturaleza de Jesús en sí mismos, para que tú veas la naturaleza de Jesús en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Jesús quiere hacer contigo. Pero también Pablo, a través de ese pasaje, nos dice que para traerlo al sufrimiento. Ustedes, mis hermanos, para ustedes no es desconocedor que Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. Y él dice por allá un versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. A eso se refería Pablo, a que él sufría, pero a él no le importaba. Para él el vivir es Cristo y el morir era ganancia, porque él entendía en el que había creído. Él sabía en el que había creído y él conocía en el que había creído. Amén. Y cuando él sufre en este pasaje de Hechos 9:16 dice, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es lo que dice en Hechos cuando Pablo conoció al Señor y cuando allí dicen que lo han escogido, pero que también a Pablo le toca padecer por causa de Cristo. Jesús tomó a Pablo para que él pudiera obtener la resurrección. Filipenses 3:11, como dice acá, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo tomó esa esperanza especial
esa esperanza celestial. Y eso es lo que Dios nos ha llamado en esta mañana, a que tú y yo seamos transformados por el Señor, a que tú y yo entendamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a que tú y yo comprendamos que debemos caminar con Jesús, a que tú y yo entendamos en quién verdaderamente hemos creído, cuál es el valor que yo le doy el conocer a Jesús. A veces nos llenamos de situaciones, a veces nos llenamos de circunstancias donde las valoramos más. Pero ¿dónde dejamos a Jesús? ¿Dónde dejamos a Cristo? ¿Dónde dejamos al Señor de nuestras vidas? Y a veces nuestras vidas están tan ocupadas en nuestro diario vivir con situaciones A, B, Y, Z, con muchas situaciones. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese conocer a Jesús? ¿Dónde está ese acercarme a Jesús? ¿Dónde está el adorar a Jesús? ¿Dónde está el conversar con Jesús para servirle, para adorarle, para seguirle, para caminar con Él? Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Él está caminando, pero Él no ha llegado a la meta, pero Él se esfuerza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, seguir caminando, seguir esforzándonos. No hemos llegado a la meta para ser perfectos con Cristo, porque nuestra perfección es con Cristo. Nuestra perfección es caminando con Cristo. Nuestra perfección es entender en el que nosotros hemos creído y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Finalmente, en este versículo 15 al 16 nos dice Pablo que maduremos en Cristo, que comprendamos la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas, que Él ha comprendido, que Él quiere seguir caminando con Cristo y dice que todos que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Debemos aferrarnos, debemos seguir caminando tomados de la mano con Jesús, caminando con Jesús, seguir sus huellas y entender cada día quién es Jesús, qué ha hecho Jesús en mi vida y qué seguirá haciendo. Caminemos con Él, estemos en Él, estar en Cristo, en unidad, tener un mismo sentir. Y mis hermanos, y cuando yo leía este pasaje, veía que Pablo aquí estaba en la cárcel, estaba preso. Él sabía que en algún momento era posible que no fuese a salir de la cárcel, que fuese a padecer por amor a Cristo, por amor a su obra, porque cuando entendió en el que había creído, entregó su vida completamente a Él. Cuando entendió que había creído en Jesús, valoró en gran manera el haber creído en Él. Todas sus cosas tenían valor, pero fueron echadas atrás. Y el verdadero valor de su vida era Cristo Jesús. El verdadero valor de su vida era servirle al Señor, seguir al Señor, predicar al Jesús que había conocido. Y ante todo, que muchos conocieran y experimentaran ese amor que Dios a través de Jesús le había dado. ¿Cuál es tu posición en esta mañana? ¿Has conocido verdaderamente a Jesús? ¿Cuál es tu posición en esta mañana? ¿Has valorado y has dado el supremo valor a Cristo Jesús en tu vida? ¿Has comprendido que Jesús es tu Señor? Que Jesús es tu camino, que Jesús es tu verdad y que Jesús es tu vida. ¿Has comprendido eso? ¿Has entendido en el que has creído? Y en esta mañana les invito para que le digamos al Señor que cada día hemos decidido seguirle, que cada día hemos decidido amarle,
servirle, dar a conocer a otros lo que ha hecho en cada uno de nosotros, mis hermanos, y que nos gocemos en Él, y que nos alegremos en Él, y que sintamos gozo, paz y alegría cuando le compartamos a otros del Jesús, de aquel Jesús que ha dado salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro Dios y nuestro Señor, porque en ti hemos creído y porque verdaderamente hemos comprendido el gran valor de lo que tú puedes hacer en nosotros, y porque hemos creído en ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, y que a ti solamente la honra, la gloria y el honor. Gracias, Señor. Gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas cada día, Señor, y por la obra que harás en cada una de las personas que te van a conocer. Ayúdanos a seguir caminando contigo. Ayúdanos, Señor, en el servicio que queremos para ti, Señor, en servirte, adorarte y amarte, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra, Señor, por ministrarnos a través de tu palabra, y que tú sigas caminando con nosotros, y que tú sigas transformando nuestras vidas. Seguimos caminando contigo, porque queremos llegar a ser perfectos en ti, porque nuestra perfección solo es en ti. Gracias, Jesús. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que Dios les haya ministrado en esta mañana a través de su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.